I am Angeles, and this is Aida. And today, Aida, do you want to introduce us to the guest of today, our very special guest for you and for me now, I am sure. Yes. Mhm. Thanks, Angeles. Hello, everyone. Thanks again for joining us in another episode. And guess what? We're doing this one in Spanish again because the information we have is, well, I mean, the guest we have. I mean, we communicate better in Spanish and would like to transmit that to you guys. So now it's a good time to switch your captions into subtitles. And he loves because I speak with special effects, so that's part of my personality, whether it's in English or Spanish. I mean, I always add my special effects. So anyway, so now it's a good time to switch, and here we go. Así que bueno, thank yous a todos, muchos thank yous por conectarse aquí con nosotros. Estamos en otro episodio de Anécdota y con un invitadazo también. Les comparto a mi amigo Miguelón Núñez, que, híjole, Bravo. así bravo, ese güey se aplaude. La ola. Sí, Hola. sí. No, les comparto, les presento aquí a mi amigo Miguel, una persona súper especial para mí, tanto él como su mujer, Lili, que los quiero, de verdad los quiero un chingo. Coincidimos, eh, pues hemos coincidido en un par de viajecillos muy importantes para mí, que fue viajes iniciáticos y de aprendizaje, que fue en el viaje de Turquía, y después vivimos Egipto juntos también. Y bueno, con Miguel, digo, conecté con muchas personas, pero con Miguel, o sea, fue así como que, o sea, hablábamos el mismo idioma, pendejadas y más. Entonces, o sea, sí, o sea, es que Mexicanadas más. mexicanadas. Es que eso es lo chido, Miguel, porque contigo son de las pocas personas, y se lo comentaba a Ángeles, en esta experiencia de vida, con quien puedo yo hablar babosadas, puedo hablar temas bien profundos, puedo, o sea, de lo que sea. Sí, Y eso claro. de verdad no lo encuentro tan fácilmente. Y contigo lo encontré, y por eso te quiero tanto y eres mi carnalita. Así que muchos thank yous, muchos thank yous por aceptar esta invitación, Miguelón. Thank yous. Ahora sí que, no, muchísimas gracias a ti, carnalita. Ahora sí que chile, mole y pozole, de todo. Ya sé. Y te comentaba hace rato que yo creo que, bueno, me presento, mi nombre es Miguel Núñez, soy de aquí de Guadalajara, Jalisco. Aquí estamos en este momento. Y Bueno, aquí mi amiga Aida y yo, y también en compañía de Ángeles, que tengo el gusto de conocerla en este momento, mucho gusto, espero que a partir de este momento ya hagamos una buena trilogía en esta información, y así va a ser. Pero sí, efectivamente, la conexión es muy importante. Creo que si resonamos en la misma frecuencia, te decía hace rato que pues como si ya nos conociéramos de otros tiempos, ¿no? Luego haces match con las personas que te identificas como si ya hubiéramos tenido vivencias y experiencias en vidas pasadas. Y como yo creo mucho en esto de las vidas pasadas, yo creo que sí, no sé si fuiste mi carnalilla, pero yo creo que sí en otra de las vidas. Y sí, yo también te quiero un chingo, carnalita, y gracias por la invitación. Y pues nada, aquí estoy a la orden. Tú dime de qué se trata este meollo. ¿Cómo va a estar este show? Puedo hablar en alemán, en francés, en español, Vámonos. como tú me digas, inglés. Ustedes díganle. Nada más nos avisas para que cambien los subtítulos, por favor. Sí, por favor. Pero dígame, hermanita, a la orden. Bueno, a ver. ¿Qué te parece si empezamos? Porque es que ay, les comparto, chicos, que Miguel tiene un montón de cosas que compartir. Pero bueno, ahí como que llegamos a la conclusión de que para este primer episodio de muchos, porque van a ser muchos, ¿Mm? pues, vamos a abordar el tema de las artes marciales desde la perspectiva espiritual. Entonces, bueno, Sí. Miguelón, cuéntanos, ¿cómo es que llegaste tú a todo este tema primero de la espiritualidad o del crecimiento personal, todo ese rollo, y luego cómo es que descubriste en las artes marciales esta parte de que también podía potenciar tu parte espiritual? Claro. Pues mira, esto de las artes marciales desde niño lo practico de una manera, pues, convencional, la normal, ¿no? Me metieron en una escuela de artes marciales, yo empecé a estudiar
un arte marcial que se llama Kun Tao Silat. Este Kun Tao Silat es una mezcla del Kung Fu con una cuestión militar, ¿no? Entonces mis maestros, tuve muchos maestros militares, espirituales, y bueno, se hizo todo una combinación de todo esto, un poquito de Jiu-Jitsu, un poquito de Muay Thai, un poquito de Sambo, un poquito de Krav Maga. O sea, hay un montón de artes marciales. Y digamos que mi primer maestro, que en esta escuela del Kung Tao, la categoría alta, el máster, se le dice Sifu, así como en la película de Kung Fu Panda, ¿verdad? El Ajá, Sifu. sí, 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 Ah, sí. pues así, ¿no? Entonces, Sifu, digamos, tiene un alto rango, es el máster de másters, ¿no? El Shifu, ¿no? Es como el sabio. Entonces yo todavía no llego a ese nivel. Ahorita estoy sí tengo el grado de cinta negra en Kung Tao, pero tengo el grado de instructor, nada más llegué hasta ahí. Y ay, ¿sabe qué me apareció? Espérame. Ya. Entonces, pero bueno, en pocas palabras, empiezo desde niño y lo estudio sin interrupción entre 17 y 18 años. Pero lo estudio de una manera como ruda, como dura. Me sirvió mucho para las cuestiones en esa edad, o sea, yo empecé 8 años, 9 años de edad, hasta los 23, 24 años aproximadamente. Oh, pues, o sea, literal, toda tu niñez y adolescencia. Sí, con una mezcla de, bueno, pues como todo, ¿no? La vagancia, la universidad, de los noviazgos, la fiesta y todo. Entonces, digamos que no hubo una disciplina tan enfocada como para una olimpiada, ¿verdad? Para empezar, el Kung Tao no está diseñado para un deporte de olimpiadas ni de competencia. Tiene otra finalidad. Como te digo, es una cuestión más militar. Entonces no embona ni encaja para unas competencias porque la metodología es demasiado ruda. ¿Era como Entonces, más que como de combate? ¿O en o y qué te más, a dedicabas? mí ahí en Silat, en Kung Tao nos enseñan más a eliminar rápidamente al enemigo. No debe de durar ni 10 15 segundos un combate, ¿no? No. Rápido eliminar y si tu vida está en riesgo, bueno, tienes que utilizar otros métodos para esto. Entonces, la verdad es que a mí, yo esperaba aprender a pelear, ya tenía ciertas tendencias desde niño, inquietudes, o sea, era un poquito pleitero. Entonces, Pasaba mi tiempo. papá me dijo, te voy a meter a una escuela para que ahí te disciplinen y bajes un poquito tus decibeles de ira, ¿no? Porque desde niño traía una cuestión ahí medio rara de ira. Ahora las entiendo a base de la terapia y todo, por qué tenía tanto yang, tanto fuego. Ujú. Pero afortunadamente cuando entro a esta escuela me enseñaron mucha disciplina para controlar el impulso y controlar la agresividad y la ira. Entonces, para eso son. Me gustó tanto que esta ira y estas cuestiones, pues, las descargaba en la escuela, pero aprendiendo al mismo tiempo. O sea, no era un chavo que nada más lo utilizaba para defenderme en cuestiones de, ya sabes, cuando uno sale al antro, cuando uno anda de novio, cuando uno está entre los 20, 20 y pico de años, pues traes una mentalidad y el ego muy hasta arriba, ¿no? Y te sientes que nadie te hace daño y te sientes superior y te sientes... Fíjate que a Okey. mí esto lo supe equilibrar muchísimo gracias a las artes marciales. Entonces, ¿Dirías perdón que te sí, interrumpí, sí, sí, adelante. Miguel, dirías que esto te ayudó durante esos años de adolescencia a saber manejar tus emociones? Y si es así, ¿cuál sería una técnica? Porque me llama mucho la atención esto que acabas de mencionar. ¿Cuál sería una técnica? Bueno, podría decirse que, por ejemplo, hay un programa en otras artes marciales les llaman katas, en Kung Tao les llamamos formas, que son todos estos, en competencias, seguramente en las Olimpiadas los han visto,
que son son movimientos, pues, que vas haciendo, regresas, o sea, como Como los tipo chinos lo utilizan coreografía que mucho, hacen, y luego como si regresa. fuera una coreografía, ¿no? Es esta forma, esta cata. Digo, lo explico así porque a lo mejor mucha gente no sabe, pero es esto, o sea, es una secuencia, ya encontré la palabra, una secuencia de ciertos movimientos utilizando tus manos, tus codos, tus rodillas, tus piernas y todo. Entonces, gracias a los programas de estas formas, es lo que esta metodología te ayuda para el equilibrio. O sea, primero te tienes que concentrar en el siguiente movimiento que seguía, o sea, es de todos los días, constancia, constancia, porque es un programa que tiene 60, 75 formas. Entonces, cada forma tiene una aplicación y una forma y una explicación. O sea, cada movimiento que tú haces en las formas tiene una finalidad de combate. Y eso Entonces, te ayudó para la ira. O sea, eso precisamente, claro, o sea, me sirvió para la ira porque más que nada me metí tanto al programa que mi atención realmente estaba en eso, no estaba en a ver a quién me madreo, ¿no? En a ver qué hago afuera o quién me las va a pagar, no. Me metí tanto en la disciplina que gracias a esto, los niveles de adrenalina que traía se regularon y fui entendiendo que por medio de la calma y por medio de la interioridad, fui como bajando esa ira, esta cuestión, y me fui aplicando la disciplina. Entonces, lo comprobé varias veces porque estuve en varios eventos de riesgo o de pleito o de esto y supe controlarme, pues. Ahí es donde entendí que no era tan necesario andarme peleando con el mundo, ¿no? Básicamente. No sé si contesté tu pregunta. sí, no, y lo pregunto porque, por ejemplo, yo no tengo un hijo de 14 años y ahorita está en plena adolescencia, ¿no? Y desde mi experiencia como adolescente en su momento, pues sentía, Claro. ¿no? Esa ira y tal que hoy veo en él a veces cuando, no sé, de repente las emociones a esa edad están como subes y bajas, ¿no? Y hay unos picos muy altos y luego das un bajón y tal. Y yo siempre pues le trato de enseñar técnicas de respiración y tal, como para que él eh, llegue a ese punto medio de decir, ok, sí, estoy encabronado, o sea, me siento de tal forma, pero pues me aprendo a regular yo mismo a través de la meditación. Pero bueno, hay otras técnicas como las que estás mencionando que pues efectivamente, ¿no? Sirven para regular estas emociones y poder entrar a ese punto medio de no permitir que la ira se apodere de ti. Sí, totalmente. Así, mira, yo lo pongo en este contexto. Por ejemplo, hay muchas películas, ¿no? De Hollywood y todo este rollo, pero por ejemplo hay una, la del Karate Kid, Ujú. Mis en todas sus favoritas de todos los versiones, tiempos. Ajá. sí, sí, en todas sus versiones, pues ya sabes que hay un chingo de Karate Kid, pero digamos que en todas sus versiones siempre utilizan el arte marcial, llegan al punto del contraataque hasta que ya no hay otra solución. Ujú. Y esa es una verdadera disciplina. Entonces, ya cuando se desbordó y ya no hay control y tu vida está en peligro o te tienes que defender, pues ni modo, ¿no? Tienes que utilizar este método. He visto todas las artes marciales, mis respetos, todas sirven, todas funcionan, porque todas tienen la finalidad de protegerte y la finalidad de tener ese autocontrol y la finalidad también de que aprendas una disciplina, ¿no? Al final es así. Entonces, es así de maravilloso esto del mundo de las artes marciales. Ahora, un poquito pasa el tiempo, dejé de practicar artes marciales un tiempo, me metí en otros rollos, que ya les platicaré en otros podcasts, pero ahorita es enfocándonos en esto. Entonces ahora, yo te estoy hablando que esto fue entre mis 7, 8 años de edad hasta los 24, 25 años de edad, 26 aproximadamente. No, yo creo que más, porque, a ver, 26, Michelle nace, no, pues, por ahí como hasta los 28 más o menos. Estos mis deditos. Sí, o sea, sí fueron un chingo de años.
Varios. ¿Cuántas veces tuve que utilizarlo? Bueno, en varias ocasiones. Sí fui una persona que tuvo que defender y sacar esta explosividad, pero de veras, yo no buscaba las broncas. Realmente yo era como un imán para los pleitos, pero como si supieran que yo me gustaba. Y realmente no es que me gustaba, sino que sabía defenderme, pero yo, te vuelvo a repetir, llegó el momento que me controlaba. Sí tenía autocontrol, pero sabía que si ya se desbordaba, o sea quien sea, el tamaño que fuera, sabía defenderme. Y así, en la familia así fue. Otro hermano mío, 2 años mayor que yo, también le entró más o menos algo de tiempo, pero realmente el que le dio también mi hermano mayor, y pero muy poco tiempo ellos. Yo realmente terminé el programa, y hasta la fecha practico, tengo 49 años de edad, bueno, casi 49, ya el Porque te iba a 29 de decir, todavía noviembre. no, todavía no. Bueno, pues Unos, ya estoy unos a nada días, unas semanitas. estoy a nada del quinto piso, carnalita. Ay, ya ni digas, ni digas. Pero ahora en esta etapa dije, tengo que encontrar un arte marcial, pero que me dé ahora lo contrario, ¿no? Porque Kung Tao, ¿qué me dio? Me dio mucha seguridad, me dio mucha disciplina, me dio mucha fuerza mental, me dio disciplina, te vuelvo a repetir, sí me dio ese como autocontrol y todo. Pero ahora que estoy en una etapa espiritual en mi vida, entonces necesitaba un arte marcial. Mira, siempre he conocido lo que es el Qigong, eh, pero en Kung Tao lo vimos muy poco. Ahí había un compañero que nos fue a mostrar un poquito de Qigong. Mi primer maestro de Kung Tao nos enseñó un poquito de Qigong, pero lo entrenábamos muy poco y solo lo hacíamos al final de la clase, y era como para solo bajar los decibeles, ¿no? Porque como bien dijo Ángeles, el Qigong es a base de respiración profunda, pero no es una respiración común y corriente, es una respiración con conciencia, ¿no? Entonces, al final de la clase, cuando ya habíamos pasado toda la hora en impacto, impacto y fuerza, impacto, caída, levanta, o sea, puro yang, 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 puro arriba, fuego, fuego, fuego. Entonces el Qigong era como esa tranquilidad, para abajo, para abajo, Para para abajo. nivelar ambas energías y así como que ya salieras más. Para volver a respirar y ya no pasó nada, todo a gusto, ¿no? Entonces, sabía del Qigong, siempre lo he sabido. Y ándale que hace unos 3 años, por ahí una amiga me dice, oye, pues fíjate que va a venir un cuate aquí a Guadalajara, es un español que trae pues Qigong, ¿no? Su nombre original es Qigong, Qué bueno. ¿no? Qigong, habla completamente significa como el control de la energía, básicamente eso es lo que significa Qigong. Todo lo que se hable y se diga en Qigong es básicamente energía y control, 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 respiración, alineación. Vamos a estar hablando mucho de los meridianos, de los canales energéticos. Me atrevo a decir de los chakras, aunque los chakras no tienen nada que ver con esta metodología, pero bueno, los chakras, al Es fin, parte aunque de sea más del yoga y más de la parte del hinduismo, también siento que alineas completamente con el Qigong esto. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero quiero decir cómo llegué a esto del Qigong. Entonces, hace 3 años viene este maestro, un español, a darnos unos diplomados de Qigong y no, pues, yo encantado porque me cayó así justo en el momento indicado, ¿no? Y aparte, el Qigong que hace este maestro, mi maestro en Qigong se llama Carles Portella, que le mando un saludo, si algún día ve este podcast, ¿no? Sí, lo va a ver, sí lo vamos a mandar. Y Para que le dé like, comparta y todo. exacto. Entonces, él vino a Guadalajara, nos da este curso, y desde el primer momento, o sea, hice match, conecté porque, pues obviamente yo ya traía un recorrido de artes marciales, entonces mucho de lo que explicaba y muchos de los movimientos en Qigong, pues tiene todo que ver con lo que yo estudié hace muchos años. Nada más esta parte del Qigong es
viene a darte, viene a sumar la parte espiritual. O sea, si existe el cuerpo físico, el álmico y el espiritual, creo que el Qigong lo puedo posicionar en el espiritual, porque conectas literal cuando estás trabajando el Qigong, es una meditación profunda y conectas con cuestiones espirituales. Y ahí empezó Por medio de movimientos, por medio de movimientos. respiración y movimientos y todo el rollo. No, hombre, es una chulada. Yo también tengo una página, se las voy a compartir porque voy a empezar a subir videos de Qigong y voy a empezar a subir videos explicando esta metodología del Qigong. Aparte que es recomendadísima por muchos expertos, ¿no? El Qigong, que va muy de la mano del Tai Chi. Entonces el Tai Chi y el Qigong, no es que sea lo mismo, son muy similares, pero yo diría que la diferencia es en que el Tai Chi son esa base de movimientos un poquito más rigurosos, donde se necesita un poquito más de esfuerzo, y el Qigong es un poquito más light en ese sentido, es más de respiración y es más de concentración y es más de conexión. Pero los dos, yo utilizo los dos, tanto el Tai Chi como el Qigong, pero básicamente lo hago todos los días porque todos los días se necesita alineación y balanceo, ¿no? Literal, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hago en este tiempo? Pues porque si traes algún problema de estrés, para empezar, si vives en una ciudad, ya traes pedos de estrés. Y si eres, y si tienes hijos, y si tienes una chamba y vives dentro del caos todos los días, necesitas bajar tus niveles de estrés, de cortisol y de todo esto. Entonces el Qigong baja todos estos niveles. Yo hace poco pasé por una cuestión de cortisol alta y me empezó a dar vértigo y me empezó a dar mareo y ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? Y gracias al Qigong otra vez se alinearon las cosas, ¿no? No sé, te puedo explicar mil cosas, pero no sé si quieran preguntar algo más. Hasta aquí. No, está bien interesante porque es muchas personas, o por lo menos que será como el estereotipo, ¿no? De las artes marciales es que, puta, o sea, es un para darle en la madre a alguien más, pero va Sí, muchísimo más allá de eso, ¿no? Ya cuando alguien que empieza a indagar un poquito más sobre las artes marciales, es así como que, no, ok, es para la disciplina, para el autocontrol, ¿no? De saber esa parte de que, bueno, ok, yo sé que le puedo partir la madre al otro, pero la meta o la finalidad es no usarlo, ¿no? sí, Ese es otro tipo de poder, justo, de esa fuerza que tenemos interna para no utilizar la fuerza bruta. sí, Yo sí. Ay, Pero, perdón, Aida. sí, pero ahorita tú lo estás llevando a otro nivel totalmente espiritual, ¿no? Que es totalmente. como que se me hace así súper chingón. Y por ejemplo, y aquí me doy de topes en la cabeza porque mi abuelita practicaba tai chi, Tu ¿no? abuelita. Mi abuelita practicaba tai chi. Qué inteligente tu abuelita. Ya sé. En las mañanas se paraba y yo la veía y Sí, y jamás se me ocurrió decirle: "Mamá, o sea, enséñame", ¿no? Y digo, exactamente. mi abuelita estuvo con nosotros, ¿Ella de dónde? ¿De dónde empezó a practicar? ellos iban, mis Ciudad de abuelitos, México. en México. Sí, En sí, Ciudad de México practican muchísimo el Tai Chi, pero muchísimo. Oh, ajá. Sí, Sí, y practicaba el tai chi, todo el rollo, y ahí las veíamos, y mi abuelito siempre, o sea, haciendo, pues, cargándole la pila, tu abuelita anda haciendo sus maromas por allá, ¿no? Pero ajá, y digo, mi abuelita estuvo con nosotros hasta los 96 años, claro. enterita, de Es verdad, eso, claro. enterita, enterita, enterita. Y digo, sí, su alimentación y todo, se cuidaba mucho, pero yo siento que también esa parte, cuando ella metió esa parte de su tai chi, sus ejercicios y todo el rollo, eso Sí, también le sumó muchísimos, muchísimos más beneficios. claro. Por supuesto que suma, ¿no? Por supuesto que suma. De hecho, el índice de mortalidad en China por eso es tan alta. O sea, estos cuates, no, perdón, dije mal, no, no es que se mueran
dije mal, más bien mueren muy viejos, son gente muy longeva por lo mismo. Entonces, precisamente viven entre los 80 a 100 años los chinos, ¿no? Y en algunas regiones viven hasta más, ¿no? Viven hasta 106 años, 110 años, porque todos los días practican esta cuestión. A ver, Y se reúnen en las calles, o sea, hacerlo. no, allá lo hacen como si Ujú. jugaran, o sea, mientras aquí nosotros, no sé, ¿qué hacemos? Mientras aquí nosotros nos echamos unas chelas en los antros, esos Están chinos acá. practican Qigong, ¿no? Literal. Y la mayoría, o sea, desde jovencitos, desde niños, ya están estudiando algún arte marcial, que generalmente es el Kung Fu en China, y así sucesivamente en cada país. En el Oriente tienen su arte marcial, pero la disciplina es desde corta edad y ya los ves desde los 60, 70, 80 años practicando Tai Chi o Qigong. Ahora, el Qigong tiene 5.000 años de antigüedad. Es el arte marcial más longevo, más antiguo, y es como el abuelo de todas las artes marciales. Por eso esos chinos no se La equivocan. raíz. Es como la raíz entonces de todas las Es artes la marciales. raíz, o sea, tiene la misma antigüedad prácticamente de la cultura egipcia, literal. Ajá. Entonces no puede haber errores de que hasta la fecha, por qué funciona, ¿no? Y por qué eran tan longevos en ese tiempo. Entonces, sirve porque tanto el Tai Chi como el Qigong abre canales energéticos, limpia, desbloquea y además conectas. O sea, todo eso. ¿Y, Wow. Y y me qué voy porcentaje? corto, o sea, te puedo hablar de muchísimos ejemplos, ¿no? Pero básicamente el Qigong, ¿con qué conecta? O sea, ¿qué es lo que estás trabajando? Al menos lo que a mí me ha explicado mi maestro. Digamos que los 5 órganos principales que se trabajan en Qigong, que regulan al resto del cuerpo, es el corazón, los pulmones, el riñón, el hígado y el vaso. Y cada uno tiene una conexión con los elementos: fuego, aire, tierra, metal, y por ahí se me escapa uno, Madera. ¿no? Bueno, los chinos toman la madera como otro elemento, ¿no? Y la madera, exacto. Y la madera. Y cada uno tiene una parte negativa que tienes que trabajar y tiene una parte positiva, el famoso yin yang. Entonces, cada órgano de los que te acabo de mencionar se regulan entre sí. El corazón está conectado con el riñón con el pulmón con el vaso y el vaso con y el hígado regresa al corazón. Y en conjunto de los 5 regulan el resto del cuerpo a nivel energético. Entonces, cada movimiento que tú le haces con conciencia, cada movimiento, por ejemplo, la secuencia, por decirte, del riñón, el riñón te sirve, ahora que le dije a mi maestro, oye, fíjate que tengo mareos, vértigos, ¿cuál me recomiendas potenciar? Definitivamente el riñón, porque el riñón regula este canal energético, este meridiano, y te va así, Ahí es pum, donde pum, entran los meridianos también, porque los exactamente, meridianos están conectados con ciertos órganos y exacto. también están en base a eso, al yin y al yang. Ujú. Entonces, estás fluyendo, aparte, imagínate, o sea, ya si nos metemos a un punto a un tema de acupuntura, pues no manches, no sé, los chinos descubrieron que hay un madral de puntos de acupuntura energéticos que tenemos. O sea, básicamente somos energía en movimiento todo el tiempo. Entonces, al hacer estos movimientos sutiles, conscientes, y con una respiración adecuada, estás abriendo todos estos canales. Y esto quiere decir que si vienes arrastrando una enfermedad o vienes arrastrando un conflicto, un trauma, algún resentir, lo que sea, y trabajas conscientemente ese órgano o esa cuestión, se desbloquea completamente. Y yo soy testigo de eso porque yo traía broncas en las rodillas, traía algún problemita de ahí de estomacal, traía un problemita de la espalda baja. Entonces, cuando me hice consciente de que la forma que tenía que trabajar y la secuencia que tenía que meter en cuanto empecé a trabajarla desde el momento, a los días se me empezó a bajar, y lo que pasó fue que hizo un desbloqueo energético. Entonces mi maestro de eso habla,
que lo que te duele, lo que te pesa, lo que no puedes, o sea, es un bloqueo energético. Ahí está bloqueada la energía y al hacer consciente este movimiento, ¡pah!, es como si destaparas una vena que tienes tapada, ¿no? Ese canal. Sigue fluyendo. Entonces es bien interesante esto del Qigong y a mí volví a la vida en cuanto a mis niveles de estrés bajaron muchísimo, el cortisol lo bajé un chingo también, la ira, o sea, porque pues nunca dejas de ser iracundo realmente, o sea, siempre traes un tema de frustración. Entonces, donde más me di cuenta que mis niveles de ira bajaron, en el tráfico. Ya sabes que todo mundo estamos bien pinches locos en el tráfico, ¿no? Entonces, donde me di cuenta fue en cuanto a los meses que empecé a trabajar bien consciente del Qigong y a disciplinarme de todos los días y la chingada, me metí al tráfico y de veras cero reactivo, o sea, Es la prueba de fuego. yo ponía mi musiquita o un podcast que me interesaba o algún tema en especial, pácatelas y a la chingada, mira, yo en mi rollo y que afuera el mundo gire, cabrón. Pero eso no, de veras te lo digo, no lo logré hasta que me hice consciente de que realmente traía bloqueado el cuerpo. Entonces, cuando andas todo jodido, que no puedes ni caminar o que todo te duele, es porque tienes un bloqueo energético. Entonces, se desbloquea con el chico mágicamente. ¿Cómo ven? Ya, está súper chingón. Sí. Según, sí, oye. Y justo te iba a preguntar, o sea, ¿qué fue eso primero que descubriste de ti a través de la práctica? Pero entiendo que es eso, ¿no? O sea, el, el ya no ser tan reactivo ante estas situaciones externas, sino que ya tomaste control sobre ti. Sí, O sí, sí. Así, tal cual lo mencionas, ¿no? ¿Qué descubrí en mí? Pues descubrí que primera que tengo mucho que aprender, ¿no? Todos los días tenemos que aprender que si vienes, te digo, padeciendo alguna enfermedad, algún trauma o algún duelo, no sé, posiblemente se te acaba de morir alguien, ay, no sé si debo de decir morir, pero bueno. Bueno, sí, no hay bronca, ¿verdad? Aquí. Bueno, Este, sí, se muere, todo es Si parte estás del proceso. pasando por algún duelo en especial de separación, que tu perrito, que mi mamá, que el vecino, que algún hijo, que un accidente, que un trauma, que un intento o sea, cualquier situación o enfermedad que estés pasando, te lleva, o sea, te lleva a unos niveles de estrés y de cortisol alto, ¿no? Entonces rompe tu campo electromagnético, baja tu vibración, no estás conectado en la fuente, andas desalineado completamente, estás encabronado con el mundo y andas desfasado mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que descubrí en mí? Contestando tu pregunta, Ángeles, descubrí que eh, creyendo en esta parte energética, llámese amor, ecuanimidad, comprensión, resistencia, bondad, etc., etc. Todas esas áreas que olvidamos por el ego, por el trabajo, por la vida cotidiana de todos los días, por la putiza de todos los días, nos olvidamos de nuestro verdaderamente labor espiritual, ¿no? Entonces, estamos tan enfocados en lo material que desapartamos el cuerpo espiritual. Cuando creo que el equilibrio viene, pues obviamente en la parte espiritual, o sea, los tres cuerpos son importantes, el físico, el álmico y el espiritual. Pero creo yo, sí, el físico lo puedes cuidar con ejercicio, con alimento y todo. El álmico, bueno, pues con buenas acciones, siendo consciente, trabajando cero rencor, el perdón y la chingada. Pero el espiritual es el que te conecta directamente con el cosmos, con Dios, con el universo. Entonces, descubrí que gracias a estas técnicas espirituales me volví a conectar. O sea,
Andaba pendejándome en 2, 3 cosas, pero inmediatamente en cuanto empecé a practicar, otra vez, ¿no? Y vaya que he pasado momentos difíciles en mi vida. O sea, mi mamá murió hace 2 años y medio, mi perro, un tema por ahí traigo un tema arrastrando de herencia, ahora con la muerte de mi mamá, separación de la familia, o sea, me han sucedido cosas un poquito extrañas en estos días, y te digo, me empezó a dar esto de los vértigos y todo. Ahora imagínate si no hubiera entendido que una de las situaciones que tenía que trabajar mi espiritualidad es por medio de hacer algo para ti y desde el corazón. Entonces dije, ¿qué hago? Quizá esa búsqueda de equilibrio me llevó precisamente al Qigong, ¿no? Y a la terapia, porque empecé a hacer terapia y o sea, empecé a dar terapia, porque tenemos ya casi 15 años en investigación terapéutica, Liliana y yo. Entonces ahora sí dije, ahora sí quiero dar terapia, quiero ayudar a las personas. Entonces le eché muchas ganas a esto del Qigong y ahora estoy bien disciplinado con esto y ahora yo soy el que doy las sesiones de Qigong y me encanta porque veo cómo la gente se va alivianando, alivianando. Entonces parte de mis terapias son, sí, te explico la parte emocional, te explico los duelos que tienes que trabajar y Qigong. Te explico cómo trabajas el duelo, te explico cómo trabajas el área del resentir y Qigong. O sea, ya lo estoy recomendando bien cabrón. Entonces, Parte de la terapia como a tal. huevo, ¿no? Y tiene que ser, Y está tiene bien que ser. chingón esto que mencionas, porque justo es lo que yo te iba a preguntar. Bueno, entonces, ¿dónde entran las emociones, no? Porque también existe la creencia y también es algo que, lo que yo creo, ¿no? Que las emociones es lo que nos genera ese imbalance en estos órganos o en el resto de Claro, nuestro cuerpo. Entonces, está muy chingón esto que comentas, ¿no? De cómo combinas la terapia uno a uno, o sea, hablada y todo eso desde diferentes disciplinas. Y también metas esta parte del Qigong, la parte corporal, como, pues, para complementar, ¿no? Porque finalmente es, o sea, pues somos parte, todo nos constituye, o sea, tanto el cuerpo físico como lo que decías, el espiritual, el mental. Entonces, está bien chingón que lo abordes desde estos dos flancos, por así decirlo. sí, fíjate que precisamente, ¿dónde entra la parte emocional? Bueno, la parte emocional, lo que te digo, por ejemplo, si vienes padeciendo un problema de riñón, ¿qué pasa con los riñones? Bueno, el riñón, si tienes un problema de riñón, quiere decir, el riñón es agua, ¿ok? Se trabaja con el agua. El agua está conectado con la maternidad. La maternidad, o sea, la relación que hay entre la madre y el agua por el tema de la gestación, el líquido amniótico. Entonces, todo lo que tenga que ver con el agua tiene que ver con tu riñón. Si estás jodido con el riñón, es tu mala relación con tu mamá. Entonces, principalmente con la mamá. Entonces, si tienes mala relación con el agua y con tu madre, tienes mala relación con el dinero, por ejemplo. Nada más así rapidito te Por digo, encimita. Ajá. por encimita. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabajas la secuencia del riñón correctamente, primero que te hagas consciente de la emoción y del problema, porque mucha gente pues no está consciente de que tu mamá te pone unas chingas a nivel emocional, ¿verdad? Entonces, en el momento que ya eres consciente de que pues tienes que trabajar un tema con mamá, ya trabajaste tu parte consciente. ¿Qué pasa? Que si vives en el inconsciente, ¿qué significa estar inconsciente? Pues que no eres consciente, así de sencillo. ¿Qué hacemos nosotros en terapia? Te hacemos consciente de que tienes un tema con mamá y que por eso no fluye tu tema del dinero, por ejemplo. Empezamos a hacer los enlaces, la gente se hace consciente, no, pues sí, sí es cierto, yo cuando era niño esto, padecí esta situación y la chingada, y empiezan a descubrir en ellos que efectivamente esa lealtad a su mamá les viene a putear los riñones, ¿no?
Cuando ya te haces consciente, el paciente te dice, ok, ¿y ahora qué hago ya me hice consciente, ahora qué hago para regularme? Chikun. Y vas a trabajar la secuencia del riñón. Y ya les enseño yo lo que es la secuencia del riñón, empiezan a trabajar y más o menos a las 2 o 3 semanas empiezan a sentir bien de los riñones. Y la función del riñón del órgano es mágica, o sea, ya empieza a tener una función adecuada el riñón. Esto es por darte un ejemplo en cuanto a la emoción, pero No así es- el pulmón y así el corazón. Ahora imagínate el corazón, que es el órgano de los más importantes, para mí es el más importante, y yo creo que es el órgano que más debemos de cuidar. Digo, todos los órganos se cuidan y se tienen que cuidar, por supuesto, pero ¿te has preguntado por qué el órgano no le da cáncer? Poca gente sabe que el único órgano en el cuerpo que no le da cáncer es el corazón. De veras, nunca he escuchado que tiene cáncer de corazón, sí es cierto. ¿Sí? ¿Se Ajá. habías cachado eso o no? no, Hasta ahorita ya. que lo mencionas, sí es cierto. Ajá. Nunca lo había. Entonces imagínate la importancia a nivel vibracional del corazón. Entonces, lo que te decía el otro día, en el momento que la gente deje de ser más mental y pase a ser más sentimental, es decir, estamos en una era de empezar a sentir las cosas, no de pensarlas, ¿no? Porque si nos metemos a la ley, a la ley universal del mentalismo, que es la número 1, la del mentalismo, esa ley nos habla precisamente de que somos tan mentales, o sea, todo el tiempo el cerebro está, tárcatela, friegue, 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 friegue. ¿Dónde se encuentra esa información? En el cerebro. Y el cerebro solo es el 10% de nuestras cuestiones. O sea, realmente solo somos 10% conscientes de todo lo que pasa día a día. El otro 90% es el inconsciente. Y el cuerpo, o sea, ¿dónde está el inconsciente? En tu cuerpo. En el resto del cuerpo está el inconsciente. Por eso la gente se enferma del riñón, del páncreas, del vaso, del pulmón, o sea, de todo el resto, porque no eres consciente. O sea, eres 90% inconsciente de lo que te está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Que vuelvo a lo mismo. En cuanto comienzas a dar información al inconsciente, o sea, si solamente eres un 10%, pero al mes de terapia y de Qigong y de echarle ganas, ya eres 20% consciente. Y a los 6 meses ya eres 30% consciente. Así hasta llegar al 50%. No, no quiere decir que seas 100% consciente, no. 50%. Siempre debe de haber dualidad, un equilibrio. O sea, no debes de pasarte de ese porcentaje. Yo lo entendí así y me gustó la explicación de que no tienes que forzar a tu cuerpo a ser 100% consciente. Con el 50% que estás consciente de que todos los días de todas tus cuestiones y actividades físicas, emocionales o psicosomáticas, si eres consciente de todo lo que te jode en un solo día, o sea, te vas a evitar un chingo de enfermedades y un chingo de problemas. Entonces, básicamente, yo que practico el Qigong todos los días y que me gusta además, no es que sea consciente todo el tiempo, pero por lo menos cada día le estoy aportando pues un granito y otro granito y otro granito, ¿no? Entonces, ahí la llevo. Y Y pues bueno, mande. tengo una pregunta ahorita que dijiste esto que diste el ejemplo de, por ejemplo, que no te das cuenta, ¿no? Cuando tu mamá te está chingando. Y Sí, creo que es inconscientemente sí, o sea, yo creo que no lo hacen consciente, ¿no? De que como ciertas frases, ciertos comportamientos, ciertas actitudes o palabras que pudieran estar diciendo están afectando a nosotros, ¿no? A nuestra salud. claro. ¿Pudieras dar un ejemplo de cómo una madre pudiera estar afectándonos en esto? Porque me llamó mucho la atención lo que dijiste. Claro, claro. Sí, con mucho gusto, Ángeles. Pues mira, por ejemplo, la mejor explicación que te puedo dar es mi propia vivencia con mi madre. O sea,
yo siempre le digo a la gente, ¿quieres que la gente sienta la información? Habla desde tu verdad, Claro. desde tu experiencia. O sea, no platiques del de enfrente o del vecino y fíjate que una amiga le pasó. No, Ujú. todos hemos padecido una situación con la madre, sí o sí. O sea, sí o sí. ¿Cuál es el tema aquí de que, por ejemplo, cuál es, yo siempre, bueno, a como a mí me lo explicaron, la lealtad más grande que existe es a la madre. Entonces, ese enfoque de la lealtad es la que más te va a putear en la vida. Porque quien menos te imaginas que te va a hacer daño es tu madre. Ujú. Entonces, yo era muy leal a mi mamá, pero muy leal. Entonces, esa lealtad, sabiendo que tenía una mamá súper tóxica, y ya no Wow. me da pena decirlo, ¿eh? O sea, lo digo pues porque ya lo trabajé en terapia 15 años, o sea, dime tú si no, aparte me rompí el hocico toda mi vida tratando de buscar el reconocimiento de mamá y el amor. Entonces, yo toda la vida pensé que mi mamá no me amaba o no me quería. No es que no te quieran, simplemente a cada uno, a cada hijo nos ven y nos sienten y reaccionan diferente. Y como yo soy el último, en teoría se suponía que por ser el más chico, debes de ser como el más mimado, el más consentido, el que más le ponen atención y la chingada. Y por supuesto que sí lo hizo, a su manera. Pero ese de a su manera, estoy hablando de que mi mamá vivió la ignorancia total de muchas cosas, entonces descuidó muchas áreas. Pero ojo, no hablo desde el resentir, hablo desde mi experiencia y hablo desde un tema terapéutico, para que no se confunda de que le tengo un resentimiento a mamá. No, pero lo explico así para que vean que no es fácil entender el proceso de las mamás, o sea, no lo hacen conscientemente, o sea, realmente ellas no tuvieron las herramientas, el internet, todo lo que tenemos ahora de información y que ahora todo el mundo va a terapia, o sea, ahora estamos empezando a entender que la terapia es parte de nuestra vida cotidiana, o sea, ya lo integramos como una herramienta la terapia. Antes la veíamos que era para puro pinche loco enfermo. Sí. Entonces, desde ese momento que me hice consciente de la toxicidad de mamá, dije, no, pues sí. Entonces, el mejor ejemplo que te puedo poner, pues mira, yo era una persona bien alcohólica, bien pedote, bien borracho. Ahora que fui a Egipto, bueno, me tomé unas Fs con mi amiga Aida. Es una cerveza que es la marca de la cerveza, Fs, ahí en Egipto. ¿O fue en Turquía, Turquía, ¿verdad? Turquía, ajá, en Turquía son las Fs, sí, 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 bien Sí, ricas. sí, en Turquía. Muy buenas, por cierto. Ujú. Sí, entonces, ¿qué sucede con esto? Que ya no, o sea, yo ya puedo tomarme una copa de vino tinto porque ya estoy consciente de la situación. Ya no lo hago desde la culpa ni desde el miedo, ya lo hago desde la conciencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué te digo esto? Porque el alcoholismo está ligado completamente con tu relación con mamá. O Wow. sea, es un arquetipo, así te lo digo. O sea, el alcoholismo, vuelvo a la explicación de hace rato, porque todo lo que tenga que ver con líquido tiene que ver con mamá, porque ¿de qué nos alimentamos cuando estamos durante los 9 meses de la gestación? Ujú. Del líquido amniótico. Ujú. Entonces el alcohol es el arquetipo del líquido amniótico. Entonces cuando estás chupe y pisteando y te vuelves alcohólico, es la falta de mamá, lo que te faltó de mamá, lo que necesitaste de mamá, porque tú puedes tener a tu mamá y dices, pero yo soy bien pedote, pero si mi mamá es buena, si mi mamá siempre nos tuvo, siempre estuvo presente y la mamá pobrecita, mi papá la golpeaba y putizas y ella y la misa y llevaba un estilo de vida ahí medio raro. Sí, 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 eso está perfecto. Entonces, esa es tu lealtad hablándote, que la madre es lo más sagrado y las idealizamos y todo. Eso está bien. Ese es el inconsciente diciéndote, es tu madre y se acabó. Lo que diga la señora es así, es ley
Y más si es un matriarcado, olvídate, o sea, ya te chingaste, cabrón. Sí. Entonces, ¿por qué está ligado según la desprogramación? Ahorita voy a volver al tema de las artes marciales, pero sí tiene todo que ver. Todo está enlazado y todo está unido. Pareciera que no, pero sí. Pero ahí te va, a lo que voy, ese es un ejemplo. Entonces el alcoholismo, que es el arquetipo de la madre, en el momento que tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Tu origen del alcoholismo viene de aquí, 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 aquí. Tienes que trabajarlo desde el adulto, posiciónate desde el adulto, no te posiciones desde el niño. Hay que trabajar, obviamente, el área de las emociones, ¿en qué? En las heridas de la infancia. Cuando te vas a las heridas de la infancia, encuentras las respuestas. ¿Qué quiere decir? Que cuando te metes a la emoción del niño y de ese resentir que tienes desde la niñez, empiezas a remover, digamos, esa cuestión, esto que está codificado y ese, en el ADN y en las memorias, ahí está grabado todos los eventos que padeciste cuando eras un niño. Entonces, quiere decir que si tuviste una madre tóxica, yéndome a los extremos, si tuviste una madre, digamos, sumisa, dominante, no sé, agresiva, o sea, no importa el tipo de madre, tu cerebro va a tener un registro de tu niñez, de ese evento, de esa emoción, que en un futuro te va a detonar en una adicción a las drogas o en un alcoholismo. Sí o sí. O sea, es una ley. Entonces, en el momento que trabajas el consciente, que le empiezas a mandar información al consciente de que, oye, güey, pues es que tu jefa, tu mamá, te jodió en esta área así cuando tenías 7, cuando tenías 12, pues resulta que tu mamá era bien metiche y tu mamá era o una persona que se hacía la enferma para llamar la atención, o que era una persona que por medio de sus enfermedades jalaba a la familia para que tuviera todo el centro de atención ahí, o resulta que era manipuladora, o X pinche tema. Entonces, a lo que voy, empiezas a hacerte consciente que realmente tu mamá no es como tú lo creíste toda la vida, ¿no? Y si eso le sumas que además en el 90% de los casos te casas con tu mamá simbólica, es decir, que te casas con el hombre o mujer que se parecen a tu papá o tu mamá y te los llevas a tu casa, entonces tu cerebro no deja de percibir a la madre todo el tiempo, porque para que tu cerebro siga estando como equilibrado a un nivel inconsciente, te sales de tu casa, pero te llevas a tu madre simbólica. Por eso nos casamos con nuestras madres simbólicas. Las esposas, en el 90% de los casos, son nuestros padres simbólicos. Wow. Entonces no deja de ser persistente esa emoción, te putea y te putea toda la vida. Entonces, cuando te haces consciente de la situación y dices, ay, güey, ya entendí. Entonces tienes dos opciones. Vamos a pensar que eres una persona casada, con familia, la chingada, pero que eres adicto a las drogas y al alcohol. Pero ya fuiste con un terapeuta que te dijo, oye, pues yo te recomiendo que empieces a trabajar estas áreas, pues para que vayas regulando tu consciente y para que le vayas bajando a tus adicciones y para que vayas entendiendo que es importante que a tu esposa la posiciones como la mujer que es. Tu esposa, ella no es tu madre. En segundo inconsciente sí lo es. Por eso la elegiste. ¿Por qué elegiste a esa mujer o a ese hombre? Porque quien hace el casting de la pareja es el inconsciente. Entonces tú puedes estar en un antro con cientos de opciones, pero siempre vas a elegir a la que se parece a mamá o a papá o a ambos. A huevos, ahí no te la libras, ¿no? Entonces te llevas a tu mamá o a tu papá a tu casa inconscientemente. Entonces sigue el proceso emocional jodiéndote, jodiéndote, y mientras siga ese proceso emocional jodiéndote, no vas a regular tu adicción. Entonces es muy fácil en una terapia decir, mira, tu alcoholismo se origina así, 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 así. Claro, esa es una de las terapias, esa es una rama de las terapias, pero luego está el transgeneracional, y bueno, nos iríamos todo otro podcast para toda esta explicación. Y vamos Pero a hacer. básicamente,
esa es la parte emocional que debemos de entender, cómo está ligado a la emoción, a mi enfermedad o a mi adicción. Entonces, siempre voy a recomendar la terapia y el Qigong para todo, para regular y equilibrar todo esto. Entonces, Siempre. por ejemplo, bueno, para regresar a lo de las artes marciales, en un caso como este que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, de adicciones, ahí recomiendas esta parte de laborar con el riñón. Sí, O con sea, el ya, corazón también. ok, o ya es una combinación de varios órganos. Puedes combinar ambas cosas, puedes combinarlo, porque te digo, al final del día todo está ligado, todos los órganos están conectados. Te voy a mandar un recuadro que trabajamos mucho en Qigong, ¿no? Aquí lo tengo un poquito, Ah, en ok, el otro celular. ahí están de los elementos, ¿no? Ahí está todo. Se los voy a compartir. Y aquí es donde explica, si te fijas, no sé si se alcanza a ver, Sí, se alcanza a ver, que es Un como un tipo poco. estrella, ¿no? esta estrella te explica cómo está conectado cada órgano con cada uno, pero todos al final están conectados. Ok. Y ahí viene, aquí viene, por ejemplo, la explicación. Por ejemplo, ¿qué estás trabajando cuando estás haciendo Qigong? ¿Qué estás trabajando cuando haces la secuencia del corazón? En la secuencia del corazón, que es fuego, imagínate, es el elemento fuego. Y estás trabajando, por un lado, lo que es la ansiedad, y por otro lado, estás trabajando lo que es el amor y la gratitud. Es la parte esencial. Entonces, si eres un cabrón que trae un montón de ansiedad y estás en desamor y todo esto rollo, y quieres equilibrar tu parte del amor y de la gratitud, la secuencia del corazón es la indicada. Y así sucesivamente me puedo ir con la del vaso, el ansiedad, fíjate, aquí también en el caso del vaso, el vaso pues es la tierra, imagínate la importancia, yo en Chicón, yo no trabajo descalzo el Qigong porque tengo un problema de circulación que ya después te platicaré, o creo que en su momento una vez platiqué contigo y te dije que tenía problemas de circulación, que todo lo que tenga que ver con circulación es familia, todo lo que sea sangre es familia. Entonces, en el caso del vaso, que es con el elemento tierra, por el lado negativo estás trabajando la preocupación y por el lado positivo estás trabajando la ecuanimidad. Y luego, el pulmón es el metal. ¿Qué pasa con el pulmón? Estás trabajando del lado negativo la tristeza y por el otro lado el autoestima. Y luego, en el riñón, que es el agua, estás trabajando el miedo y por el otro lado elevas tus niveles de confianza. Y en el hígado, que es madera, estás trabajando la ira para regular la ira y potenciar la generosidad. Por eso este cuadro para mí es bien importante porque, y si te fijas arriba dice Kiwong, la parte de arriba, te digo que se los voy a mandar. Va, sí, para compartirlo aquí en el video. Sí, sí, te lo voy a mandar. Y arriba, ahí viene Kiwong. Y Mm. básicamente esta es nuestra tabla genérica de todos los elementos que estamos trabajando y de las partes esenciales, o sea, las negativas y las esenciales de cada órgano. Y esto solo estamos hablando de los 5 órganos. O sea, el resto del cuerpo lo regulan estos órganos. Ahí. Entonces, Es toda la trabajando chamba estos de ellos. órganos correctamente, estás regulando el resto del cuerpo. O sea, es una maravilla esto, ¿no? ¿Cómo Sí. ven? No manches, está súper interesante. Y bueno, tú comentaste hace ratito que tenía que como 5,000 años esto, ¿o cuántos? 5,000 años de antigüedad. De antigüedad. ¿Tú de dónde, tú cómo crees que llegaron a toda esta sabiduría? ¿Cómo fueron atando todos estos cabos para decir, ah, ok, si me muevo de esta manera, digo, acá a lo mejor ya me estoy volando, ¿no? Pero es que sí me llega esa pregunta porque es así como que, ¿cómo fue que se descubrió que, o sea, o desde lo que tú crees o has estudiado eso, cómo fue que se descubrió que haciendo cierto movimiento se alineaba esto y conectaba con esta otra cosa y así?
Porque, o sea, a mí me vuela la cabeza toda esta información. Entonces, que alguien se haya tomado el tiempo de decir, ok, esto con esto suma esto y nos puede dar esto. Sí, o sea, pues es que sí. Sí. No, claro, entiendo el punto. Claro, mira, como tú bien lo sabes, ya metiéndome un poquito con temas del cosmos, del universo, de la conexión sí, sí, con el cosmos y todas estas cuestiones energéticas, como tú bien lo sabes, pues hemos estudiado también la parte del registro akáshico. En Kabbalah también por ahí un maestro que tenemos en Kabbalah, también nos explicó la importancia de las artes marciales. Y hay otro cuate que por ahí, otro maestro también nos mostró eh, quiénes son las razas que trajeron las artes marciales a las humanidades. Órale. Entonces, sí creo esta parte, porque siempre se han manifestado de alguna manera, ¿no? Y ahí están en películas, en series, en cositas, la información de quiénes son los seres que trajeron o que influyeron en estos temas de las artes marciales. Entonces, pues, según los expertos y también según mi percepción y lo que yo creo, fueron la raza felina. Ok, ok. Sí.